Buenas noches, soy Francisco Sillonis. Mira, este, yo he soltado en estos videos a veces una idea que es bien rescatable. Es la idea de que es muy curioso que de la misma Inglaterra, que ahora se llama o dicen más el Reino Unido, eh, fueron místicos dos hombres que se conocían pero no se trataban tanto, ¿ya? Y sobre todo esto ha sido más bien desde finales del siglo XIX, es decir, como eh, su mayor auge a nivel esotérico, también social y de cierta fama, es definitivamente Arthur Edward Waite, ¿ya? Y por otro lado, Edward Alexander Aleister Crowley, ¿ya? Entonces, hay muchas semejanzas interesantes como para hablar del tema entre ellos dos. Y también hay diferencias entre los dos. Pero es curioso también porque de alguna forma Arthur Edward Waite, que fue el que creó el tarot Rider-Waite, él le pidió a la señorita Pamela Colman Smith, fue la que pintó esta baraja, estas cartas, en esencia, en su sentido de esencia, porque ya ahora están un poco cambiadas, ¿no? Por ejemplo, el cambio es del borde rosado, la parte de atrás rosado, pero la imagen que ha pintado el cuatro de bastos es lo que se conoce, ¿no? Y lo que ha soltado muchos tarots familiares. Y cuando digo familiares es porque salen ahora barajas de tarot con una base de el tarot Rider-Waite. O sea, una esencia, una base, una esencia, una base. Esto lo puedo completar con muchas más ideas expuestas en otros, ay, Dios mío, en otros tarots, no, en otros videos, ¿ya? Pero voy a tratar de ser bien escueto, porque ahora estoy lanzando las ideas básicas. Mira, es verdad. El señor Arthur Edward Waite, esotérico, inglés, místico, artista, autor, pintor. Nació vamos a decir, pues, bueno, Inglaterra, en el siglo XIX. Y escribió muchas cosas. Él pertenecía ya, vamos a decirle que perteneció a partir de un momento, Arthur Edward Waite, desde un momento entró en la famosa, vamos a decir, la escuela iniciática de Order of the Golden Dawn. The Order of the Golden Dawn. Quiere decir la orden del amanecer dorado. Una orden masónica, una orden esotérica. Se hablaba mucho del tarot, se rescata ahí el tarot de lo que es desde siglos antes que surgió
en 1410 en Europa, en fin. Él era bien serio, ¿Quién? Arthur Edward Waite, que escribió vamos a decir, el libro que da significaciones para el tarot, que creo que es el Rider-Waite Chart. Le pidió ayuda a una señorita que se le conoce ahora como Pixie, que es esotérica, pero que también era de la escuela iniciática de la Orden del Amanecer Dorado, Order of the Golden Dawn. Entonces, lo que quiero decir acá, lo voy a tener que decir muy a grandes rasgos porque no me puedo extender ahora mucho. No había planeado este video, pero de hecho lo puedo hacer mañana o pasado en el comedor, en mi escritorio, etc. Entonces, lo que hizo el señor Waite, el señor Arthur Edward Waite, que nació en el siglo XIX, fue muy similar a lo que hizo un contemporáneo de él y también un esotérico, místico, mago, artista, autor, gran artista porque fue más prolífico que el señor Arthur Edward Waite. Me estoy refiriendo al señor Edward Alexander Aleister Crowley. El señor Crowley, si tú te pones a analizar su vida, tiene muchas semejanzas importantes con el señor Arthur Edward Waite. El señor Edward Alexander Aleister Crowley nació en 1875 bajo el signo de la constelación de Libra y murió en 1947. Ya, vamos a decir. El señor Edward Alexander Aleister Crowley, que se autodenominaba la bestia apocalíptica, el número 666, en fin, porque la mamá le decía diablo desde que nació, porque era movido, hacía travesuras. El señor Crowley concibió una baraja de tarot distinta en los diseños a los que creó el señor Arthur Edward Waite, bajo la colaboración artística de Pamela Cullman Smith o Pixie. El señor Crowley tenía una novia con la que se pretendía casar, pero ella se suicidó algunos años mientras estaba vivo, al parecer, Crowley, ¿no? En estos temas me voy a expandir más, cuando haya más tiempo y espacio, ¿ya? Pero la esencia tiene que ser dicha ahora. Mira, el tarot Rider-Waite, que tiene esta base artística o el molde, vamos a decir, el molde de estas cartas, de los diseños de estas cartas, el 4 de espadas, reposo del ermitaño, y también estas cartas tan nuevas que se me escurren. 10 de copas, míralo bien, 10 de copas, yo te lo paso acá, 10 de copas, cuidado. El señor que hizo conjuntamente con Pixie, es decir, con la señorita Pamela Cullman Smith, Don Arthur Edward Waite, que era muy serio, muy buen escritor, pero era serio, o sea, no era tan disperso, se podría decir, entre comillas, tan disperso, como Crowley, porque Crowley lo que tenía pues era sumamente
vamos a decir, el señor Crowley era sumamente narciso, sumamente artista, alpinista, así de subirse así en Nepal, en los Himalayas. Pero es curioso porque si te pones a pensar, estos dos grandes señores del siglo XIX tenían en su vida cosas, ay, cómo molesta esto, en su vida cosas paralelas, ¿ya? Pero no hay que desmerecer, ni voy a desmerecer a ninguno de los dos, pero sí es importante que diga que el señor Aleister Crowley o Edward Alexander Aleister Crowley concibió un tarot que se llamaba el libro de Thoth, en mención a Hermes Trismegisto o Thoth. Luego, el señor Crowley tenía una novia que se llamaba Lady Frida Harris y se paseaban por Europa, América, México, en el extranjero, Europa, Eurasia, Australasia, etc. Entonces yo lo que quiero remarcar acá es qué curioso que hayan tenido ellos tantas cosas iguales, ¿no? Porque mira, místicos, ocultistas, esotéricos, magos, de la misma institución que es este sitio masón llamado la Orden del Amanecer Dorado. Creo que se refieren más a eso como la sagrada y secreta Orden del Amanecer Dorado, que en inglés se dice The Sacred and Secret Order of the Golden Dawn. Después, con los años, ha cambiado a ser la Orden Rosacruz, ¿ya? Bueno, entonces lo que yo quería aumentar en cuanto a datos acá es que el señor Arthur Edward Wade era muy serio, tajantemente serio. No iba de bromas, no era de amoríos, no era de escándalos, ¿ya? Cosa que un poco sí el señor Edward Alexander Aleister Crowley. Para empezar, la novia que tenía se suicidó. Porque quién sabe pues las razones de un suicida, ¿no? Pero es que la personalidad del señor Crowley era, para empezar, narciso. Para mucha gente loco. Para mucha gente un demonio. Irresponsable, malcriado, lo que tú quieras poner. Pero hizo un tarot. Ahora, el tarot que hizo y publicó el señor Arthur Edward Wade en el año 1909-1910 desde Inglaterra, que se llamaba el tarot Rider-Waite, ha tenido mucho éxito, incluso hasta hoy, incluso hasta hoy. ¿Por qué? Parece que el señor Arthur Edward Wade publicó esta baraja de tarot y su libro Pictorial Key to the Tarot, que significa clave pictórica del tarot o clave ilustrada del tarot, en 1909, en 1910. Ha hecho esa publicación con las imágenes de Pamela Colman Smith, Pixie, en un día, en una fecha que era y fue definitivamente muy buena para publicar una obra que tenga mucho éxito
porque a nivel astrológico se ha podido dilucidar que esta obra, es decir, el tarot y el libro Pictorial Key to the Chart, sería un éxito si se publicaba según los consejos de un astrólogo. Pero el señor Crowley hizo primero su tarot, el libro de Tot, y lo dejó en su testamento que, por favor, publicaran el libro del tarot, el libro de Tot, que viene con la baraja de 78 láminas del tarot de Tot, o el libro de Tot de Crowley. Es decir, que en el año que él, para las fechas que él falleciera, se publicara este tarot. Entonces así fue en 1947, año del cerdo o del jabalí en la astrología china. Luego, yo no soy juez de nadie, ¿ya? Pero el señor Crowley se ganó una fama de diablo, se ganó una fama de narciso, se ganó una fama de loco, drogadito. Entonces, yo no soy juez de nadie, ¿ya? Yo no soy juez de nadie. Pero él ha podido tener, pues el señor Crowley ha podido tener un poco de orden, ¿no? En su vida. Luego, hablaba fuerte Crowley. Mira, digamos que tenía un parecido en su forma de ser a Salvador Dalí, el gran pintor surrealista. Las pinturas de Aleister Crowley eran mayormente surrealistas y también tuvo obras de arte como de escultura, al margen de la pintura. Escribió mucho sobre angeología, escribió mucho de ocultismo, escribió mucho sobre las ciencias ocultas en términos generales y también sobre invocaciones a espíritus superiores o bajos. El señor Crowley era muy inventivo, muy innovador, poeta, ¿ya? Y autor de cuentos también. Pero también el señor Arthur Edward Waite. Entonces ya ven las similitudes y las diferencias. Cuando el señor Arthur Edward Waite escribe y publica esta obra con el tarot que se llama el Rider-Waite, dice que a él no le gustan ni le parecen necesarias para nadie la adivinación a través del tarot Rider-Waite. Y dice que es mejor, en su libro Clave Ilustrar el Tarot, dice que es mejor. El señor Arthur Edward Waite, en su libro Pictorial Key to the Chart o Clave Pictórica del Tarot, dice que es mejor unir el tarot y las cartas del tarot con la cábala, con el árbol de la vida, con los céfiros, etc. En su libro Clave Pictórica del Tarot, el señor Arthur Edward Waite dio varios significados amplios y concretos al revés y al derecho de las cartas del tarot, tanto por supuesto los 22 arcanos mayores y los 56 arcanos menores. Ellos dos, es decir, el señor Arthur Edward Waite y el señor Edward Alexander Aleister Crowley,
se conocían por la Orden del Amanecer Dorado, pero no eran especialmente amigos, porque no ves pues la seriedad del señor Waite, del señor Arthur Edward Waite, iba en contra de un poco, entre comillas, 666 de Edward Alexander Alexis Crowley. El señor Crowley creó casi a la mitad de su vida Thelema, Thelema, creó Thelema. ¿Qué es Thelema? Thelema viene a ser una orden esotérica bajo el conocimiento y los auspicios y la gnosis del propio señor Crowley. Ordo Templi Orientis creó Crowley. Y la frase más famosa y más espiritual y profundamente mística que concibió el señor Edward Crowley, ¿cuál era? Te la digo en inglés y después la traduzco. Do what thou wilt. That should be the whole of the law. Haz lo que quieras. Eso será el total de la ley. Eso lo dijo y lo escribió y lo popularizó el señor Edward Alexander Aleister Crowley. Sí, llegó a muchas esferas, sobre todo a esferas del nivel iniciático, esotérico, ocultista, de la alta magia. Llegó esta frase que es: haz lo que quieras, ¿ya? Tú haz lo que quieras, pero eso sí, me respetan las consecuencias y pagas por estas. En buena cuenta. El señor Crowley era genio. El señor Waite era genio. Dos genios. Los dos fueron artistas, pintores, místicos y escritores muy profundos, conocedores de profundísimos temas en las ciencias ocultas. Por ejemplo, la geometría sagrada, la angelología, invocación, arte, surrealismo, etc. Entonces, ya estoy llegando al resumen de lo que yo quería decir acá. Encontrar un paralelo entre Arthur Edward Waite y Edward Alexander Aleister Crowley, ambos ingleses. Es increíble, les digo yo, es muy, muy curioso el dato de que en cuanto a todo esto, el tarot Rider-Waite, que en esencia es uno, es el tarot Rider-Waite, pero tiene muchos familiares o hijitos o hijitas, porque hay mucha gente que desde que salió el tarot Rider-Waite en 1909 hasta ahora, que estamos en 2025, en octubre, el día 14, martes 14 de octubre del
del año 2025. Este éxito del tarot Rider-Waite es fulgurante, exitosísimo. Incluso hay tiendas en línea como Amazon y eBay o en las librerías del mundo donde se vende mucho y hasta ahora todo el mundo, o sea, cada vez hay gente esotérica que compra este libro, el tarot y el Rider-Waite libro, clave pictórica del tarot. Ahora, yo te quiero decir una cosa final importante. El libro de Todd, que es un tarot que concibió el señor Crowley, es exitoso, pero no tanto como el Rider-Waite chart, pero no tanto como el tarot Rider-Waite. El tarot Rider-Waite rompe los estigmas o las pautas, vamos a decir, las pautas más serias del tarot de Marsella. Rompe con esto, con lo más fijo en imágenes, en iconografía de el tarot, rompe el señor Crowley y también, sobre todo, el señor Arthur Edward Waite con el libro libro del tarot y la clave ilustrada del tarot. Ellos rompen, pero copiándose, dejando un segmento, un porcentaje más cercano a Marsella, Crowley con su libro de tarot. Pero definitivamente el libro Pictorial Key to the Tarot y el tarot Rider-Waite se concibe bajo la personalidad del señor Arthur Edward Waite muy innovadora, muy uraniana, muy solar, lunar, mercurial, uraniana, así, plutonesca, neptuniana. Porque ofrece otra imagen, otros gráficos más elocuentes, basándose un poco en la era victoriana, ¿no? Hablo del señor Arthur Edward Waite y su tarot Rider-Waite. Ahora, como dije, los hijitos, las hijitas, ¿te acuerdas que dije? Ya. Hay mucha gente que ha querido y está en su derecho, hombres y mujeres alrededor del mundo, desde 1909, que fue publicado desde Inglaterra al mundo el libro Pictorial Key to the Tarot y el tarot Rider-Waite de Arthur Edward Waite con la colaboración artística de la señorita Pixie, que es Pamela Colman Smith. Hay gente que ahora partiendo de la premisa ilustrativa del tarot Rider-Waite, concebido por el señor Arthur Edward Waite y pintado por Pixie o Pamela Colman Smith, tienen esa base pictórica y en imágenes, es decir, iconográficamente, los nuevos, ¿ya? Pero conservando la base esencial de las imágenes del tarot Rider-Waite. Entonces, sale de otros colores, sale en blanco y negro, ¿por qué no? Yo tengo 2 versiones en blanco y negro del tarot Rider-Waite. O si no, colores pasteles o formas geométricas o dando una tendencia a un tarot eminentemente herbal, basado en botánica, y así como hay naipes redondos
o naipes de Mother Peace, que son redondos. Y así hay muchos, porque el arte es infinito. Esto es lo que yo quería decir. Soy Francisco Silloni, psíquico, artista, autor y sibarita. Gracias por tu tiempo y tu espacio. Gracias.